Lo primero que habría que decir sobre este tema del tiempo que vivimos es que este es un tiempo que nos llama a todos a una gran responsabilidad. Es el tiempo de la solidaridad y no es el tiempo del protagonismo político o del protagonismo en general mal entendido. Es un tiempo que nos llama a generar sinergias sociales muy importantes con las autoridades sanitarias, con quienes realmente están enteradas técnicamente de la magnitud, la dimensión del problema, porque lamentablemente cuando se desata en una sociedad, por distintos motivos, Gabriel, por distintas razones, la psicosis, la angustia, la zozobra, regularmente se toman malas decisiones. El miedo, la angustia y la zozobra son malas consejeras. Yo entiendo que habita entre la sociedad una desconfianza hacia anuncios oficiales o hacia las autoridades, y que esa desconfianza pues, se traduce incluso en cuestionamientos sobre lo que la autoridad informa. Adicionalmente a ello, la ausencia, o diría yo el vacío, que se ha generado de una conducción y de un liderazgo a nivel nacional sobre este tema, ese vacío ha sido llenado con este miedo, con esta angustia y con muchas iniciativas personales, grupales, que pueden ser muy legítimas en la preocupación y que son muy respetables, pero que necesitan atemperarse porque nos estamos adelantando en términos reales a muchas de las medidas, a muchas de las acciones que se prevén por parte de la estrategia de control sanitario. Otros países han salido a enfrentar esta crisis. Se habla mucho de los casos de Italia, de China y particularmente de Corea del Sur. Hay que distinguir con mucha claridad qué fue lo que pasó en estos países para que unos avanzaran más rápido que otros en salir de la curva de contagio o de propagación del virus. Y particularmente hay que decirlo, fue la información, por un lado, pero también la disciplina que se generó para asumir las medidas, para realmente hacerle caso a las medidas preventivas y luego a las distintas etapas restrictivas de mitigación y luego de contención. Cuando una sociedad empieza a hacer cada quien por su lado lo que quiere y lo que le da a su buen saber y entender, se empiezan a descoordinar, empieza un desorden, sí, y empieza a generarse muchos fenómenos muy preocupantes. Déjame particularmente referirme a uno de ellos. Cuando adelantamos las medidas de aislamiento total, cuando las adelantamos dentro de los escenarios que están previstos por la estrategia del Consejo Nacional de Salubridad, lo que hacemos primero que nada pues es apertrecharnos. La gente se apertrecha pues con alimentos, con bebida, o sea alimentación, pero también con insumos, productos de higiene, y empieza el acaparamiento. ¿Y quiénes son los que acaparan? Los que tienen dinero. Claro. La gente que tiene dinero. Y en nuestra sociedad, la gente que tiene dinero es muy poca. Es un porcentaje muy reducido de la población. Se aseguran unos, pero desprotegen y dejan en indefensión al resto de la sociedad, que por cierto es la gente más pobre, incluso la que está más vulnerable al contagio de una enfermedad o de cualquier virus, por virtud incluso de la ausencia de una cultura
de higiene o de los instrumentos para la higiene personal. Entonces, es un momento, yo quisiera entrar por ahí, que nos llama a una gran responsabilidad, a una gran objetividad, porque el coronavirus nos va a cambiar la vida en más de una dimensión, porque vamos a asistir a un fenómeno que incluso cambiará la economía en el mundo. Con el virus nos vamos a acostumbrar a vivir como nos hemos acostumbrado a vivir con muchos virus, Sí. con muchas epidemias, sobre todo cuando ya están bajo control sanitario y cuando la investigación científica y médica logra generar la vacuna adecuada para mitigar la enfermedad o para eliminar la enfermedad. Y como esto es vamos a asistir a un fenómeno que nos va a cambiar en muchos sentidos la vida, pero que también va a traer consecuencias económicas muy delicadas y muy graves para el Estado, para el país y para el mundo, porque esta puede ser la primera gran crisis económica mundial. Hemos visto crisis económicas de regiones, de países. Esta sería la primera gran crisis económica en el mundo, precisamente porque se advierte eso. Tenemos que actuar con mucha responsabilidad y tenemos que, ante todo, ser solidarios, o sea, pensar en los demás, Sí. no nada más en uno, pensar en los demás. Por eso yo empiezo por ahí. Aquí no se trata de saber quién es el más aventado para proponer la medida más restrictiva o para aparecer en primer lugar como asociación, como grupo empresarial o como gobierno o como actor, a ver qué se le ocurre. Sí, gobernador, porque desgraciadamente, si ya no hay alarmismo, parte de la población piensa que es desdén de las autoridades. Es que el problema que tenemos con el coronavirus es que se ha convertido en el virus del miedo. Sí. O sea, estamos ante una circunstancia que ya nos adelantó muchas medidas. Hay que decir lo que está pasando, ¿no? Sí. O sea, ya se adelantaron muchas de las medidas de aislamiento, de restricción en distintos ámbitos, incluso de manera asombrosa en algunas instancias públicas o en algunas instituciones públicas de decisión. Fueron los primeros que empezaron a adelantar las medidas de cierre o de aislamiento. Yo digo que las autoridades debiéramos ser en todo caso los últimos en tomar ese tipo de decisiones. Claro. Pues primero desahogar un conjunto de medidas de prevención y de aislamiento social o de distanciamiento social, pero no ser los primeros en saltar del barco, Así es. como se dice, ¿no?